con el doctor Arévalo. Bueno, gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Me dijeron que eran 12 minutos, así que yo hice una presentación breve, un poco a regañadientes porque no me gusta PowerPoint. Creo que... No por nada, pero creo que nada importante en esta vida se dice con una presentación. Pero bueno, estamos acostumbrados a usar estas herramientas. Yo estoy involucrado en la industria de la tecnología desde hace aproximadamente 10 años, poco más. Soy técnico superior en telecomunicaciones, he jugado con electrónica toda mi vida, pero siempre hago una salvedad cuando hablo de estos temas, que no soy un talibán de la tecnología. Creo que la tecnología es una herramienta, la tecnología es un martillo, es un destornillador, es una pinza, sirve para hacer algo. Enamorarse de la tecnología por sí misma, enamorarse de las herramientas por sí mismo, no conduce a nada, digamos. Uno tiene que tener un objetivo, y creo que en el área de las comunicaciones, y eso lo hablábamos hoy con Rizzi y Roberto en el almuerzo, cuando uno habla de comunicaciones, de lo primero que habla es de audiencias. Y si uno tiene claro las audiencias, las herramientas que va a utilizar, y ahí me voy metiendo en temas, si son los medios tradicionales o son los nuevos medios, como se llaman ahora, va a ser una cuestión de estrategia de comunicaciones. Si yo le quiero hablar a un público determinado, primero veré cuál es ese público y después veré cuál es la herramienta o es el vehículo más adecuado para hablarle a ese público. En realidad un comunicador, ya sea una empresa, un gobierno, un partido político, cualquier persona que comunica, no debería tener una estrategia online o una estrategia offline, una estrategia de nuevos medios, una estrategia de viejos medios. Tendría que tener una estrategia de comunicaciones y después verá cómo la canaliza. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en esto de las redes sociales y de los nuevos medios es las personas que saben algo de marketing siempre hablaron de 4 P's, ¿no? Las 4 P: producto, precio, plaza y promoción. Nosotros, digo nosotros porque el libro que escribimos con Gonzalo Alonso, La Revolución Horizontal, hablamos de la 5ª P, que es en inglés el peer, el par, que es realmente quien empieza a tener el poder en este gran diálogo que se da en Internet. Si ustedes se ponen a pensar, el ser humano no ha cambiado básicamente, ni genéticamente mucho en los últimos 1.000.000 de años. Los que creen en la evolución, en los últimos 6.000 los que no creen en la evolución. Pero básicamente y fundamentalmente lo que mueve al ser humano es más o menos son los mismos impulsos. Lo que cambia es el alcance muchas veces de las cosas que se pueden hacer. Yo digo, suelo imaginar alguna noche en la estepa africana, algunos de nuestros antepasados reunidos alrededor de un fogón, de un fuego, en la puerta de la caverna, comentando las aventuras del día y diciéndole: cuidado por aquel lado que están los tigres, no vayas porque te muerden. El mamú que matamos esta mañana hay que comérselo porque se va a poner feo. No tomes agua de allá que... ¿no? Ese fogón hoy es Internet. ¿Sí? La gente va a Facebook, la gente va a Twitter, la gente va a Internet, que es la gran red de redes y muchas veces lo olvidamos, a hacer exactamente lo mismo que hacían nuestros antepasados hace 300.000 años, que es compartir, contarse experiencias, pasarse chimentos, pasarse noticias. Y hay que tener en cuenta, cuando comunicamos, cuál es el peso y cuál es la capacidad de esa 5ª P, ¿no? de los pares. Entonces, creo que conocen a esta señora, Su Majestad, y supongo que deben conocer a este señor, que es el CEO de una empresa que tiene 2.000 años de antigüedad, con algunos problemas de comunicaciones, y la amiga de Rizzi Glitcha. Yo le mostraba que si bien dije la amiga, si bien nací en Buenos Aires, tengo pasaporte gringo, entonces por eso decía que a mí que me esculquen, yo no la voté. ¿Qué tienen en común estas 3 personas? Más allá de que las 2 primeras pertenecen a organizaciones que no se caracterizan por su dinamismo, precisamente.
Y la tercera tampoco. ¿Qué tienen? Es decir, ¿qué han descubierto con mayor o menor éxito? Han descubierto el mundo online. La reina tiene sus fotos en Flickr, tiene Twitter, tiene su canal en YouTube. El Papa obviamente tiene su página en Facebook y su página en YouTube. Y Cristina tiene también su página en YouTube. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo el canal de YouTube de Cristina lo conozco bastante porque participé en su concepción y su creación. Ustedes saben que YouTube es de Google y nosotros trabajamos con varios gobiernos. Empezamos con el de México, después el de Chile. Ellos son el tercer caso que acceden a un canal en YouTube. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué el Papa? ¿Por qué la reina? ¿Por qué la presidenta de Argentina? Que les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando nos reunimos con Cristina el 8 de julio, en el despacho de ella, su secretario de Comunicaciones, Alfredo Escochimarro, a quien conozco, éramos colegas, yo también fui periodista en un pasado, después me pasé al dark side, pero fui periodista, y conozco a Alfredo de hace muchos años, el ministro de Gobierno, el secretario general de la Presidencia y Cristina en su despacho, para explicarle cómo era esto de YouTube, por qué a ella le podía llegar a interesar. Sobre todo, no sé si ustedes conocen el background de la historia de Argentina. Cristina tiene una pelea fuertísima con el principal grupo de medios del país, el Grupo Clarín, y en realidad tiene una pelea casada con la mayoría de los medios que no son oficialistas. Y entonces le explicábamos que, bueno, ella podía llegar a una audiencia en forma directa, en forma sin filtro, que es un tema que después lo vemos un poquito más. Pero lo que a mí me pareció sumamente significativo es que en el despacho de la presidenta no hay una computadora. El escritorio está limpio, no hay nada, no hay monitor, no hay computadora, no hay mouse, no hay nada. Eso lo vi yo. ¿Quién tuitea? Porque también tiene página de Twitter, obviamente. Solo Dios lo sabe. Y ella reconoce que no es decir, una persona muy amiga o cercana a la tecnología. Pero ahí está. Ups. Ese canal tiene poco menos de 2 semanas de lanzados. Y ya es, si ustedes pueden ver ahí, estos son números que yo saqué hace pocas horas de la página de YouTube. En esta semana fue el canal más visto en la Argentina. Y está Pueblo morboso. En el mes, lo cual abarca más del duelo, es el segundo más visto en Argentina. Y está 34 a nivel mundial. Así que están contentos. ¿Qué es lo que pasa? El dos tercios de la población en Internet, más o menos, para hacer números redondos, millón menos, son 2.000 millones de personas que más o menos están en Internet. 2 tercios de la población están en algún tipo de red social, de la población de Internet. Eso es un dato a tener en cuenta cuando uno se plantea cualquier tipo de estrategia o programa o plan de comunicaciones. Y esto es sumamente interesante. ¿Qué hace la gente cuando va a Internet? El 16% del tiempo lo está insumiendo en redes sociales. Y esa categoría hace 3 años no existía. Y ese número va creciendo. Entonces son datos de la realidad. Entonces, ¿cuán diferentes o cuán similares son los nuevos medios con los viejos medios? Primero, que es claro, no hay un ser humano online y un ser humano offline. Hay un ser humano, hay un
una persona con la cual yo quiero establecer un diálogo, una comunicación. Y ahora voy al tema del diálogo también. Las audiencias, es decir, ustedes, pasan del mundo online al mundo offline sin sin mucha solución de continuidad, digamos. Y si nos ponemos a pensar, no siempre nos relacionamos con las personas que nos rodean en forma personal, si el teléfono se inventó hace muchos años. La carta que enviamos a una persona, la carta escrita, tiene el mismo... Es decir, ¿cuál es la diferencia de mandarlo en papel o mandarlo electrónicamente? Entonces, la comunicación escrita es más o menos la misma. Si yo toda esta cosa que hablan del ciberespacio, a mí me parece como categorías inventadas. Creo que el ser humano es único y se mueve en diversos medios y obtiene su información de diversos medios sin mucha solución de continuidad. Un punto que para los políticos es importante es que la prensa tradicional, los diarios, digamos, que tienen su influencia, se ha venido reduciendo en los últimos años, y no solamente por culpa de Internet. Los vespertinos desaparecieron mucho antes de que apareciera Internet, como consecuencia de la televisión, y yo vengo sosteniendo hace bastante tiempo que lo que va a hacer desaparecer a los diarios no es Internet, sino el aburrimiento. Cuando la gente lee a la mañana en los diarios lo mismo que vio en la televisión la noche anterior, no hay mucha razón para seguir leyendo lo mismo. Si la gente está buscando qué es lo que va a pasar, no lo que ya pasó y que ya se enteró. Y la televisión, que ya es un medio bastante adulto, de más de 50 años, sigue siendo el principal medio para obtener información en la mayoría de los países del mundo. Entonces, yo creo que hay una crisis de los medios tradicionales que tienen que ver con la credibilidad, que tienen que ver con la oportunidad, que tienen que ver con la calidad de su contenido, que hace también que, como por ejemplo el caso de Cristina, busque formas alternativas de comunicarse, ya sea a través de Twitter, ya sea a través de Facebook, ya sea a través de YouTube. Y un punto que hablábamos recién acá, es decir, le están hablando, se le están predicando al coro. Es decir, el Papa seguramente le está predicando al coro. Yo no creo que el Papa vaya a convertir a nadie a través de Facebook. Pero es bueno llegar a los feligreses en forma directa. ¿Sí? Y entre religión y política hay vasos comunicantes, sobre todo en movimientos políticos revolucionarios o pretendidamente revolucionarios, que tienen una gran cuota de fe, si se quiere. También se mueven con feligreses, con fieles, con dogmas, con ortodoxias, muy parecido a la iglesia. Hablarle a la feligresía es muy importante. Mantener lo que se llama el core del soporte es muy importante. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que siguen a Cristina en Facebook, o los que la siguen en Twitter, o los que la siguen en YouTube, presuntamente, posiblemente sean la gran mayoría convencidos, pero a esos convencidos hay que mantenerlos convencidos, y a esos convencidos hay que mantenerlos militantes, hay que mantenerlos misioneros, y por eso obviamente les sirve. Entonces, ¿todos podemos usar medios alternativos para comunicarnos? Sí, posiblemente, todos, depende de quién nos queremos comunicar y qué es lo que queremos comunicar, pero implica riesgos. ¿Por qué? Porque, como decía Rizzi, la gente que está en esos medios, esos pares, la quinta P de la que yo hablaba, tiene ciertas expectativas. Porque la horizontalidad que se da en la comunicación, que se empieza a romper el modelo de que una persona habla y la otra escucha. Ahora esta gente se comunica entre sí y generan información también, porque hoy en día con un teléfono celular yo tengo una cámara de video, yo tengo una cámara de fotos, puedo subir un texto a un blog. Es casi una redacción ambulante o un canal de televisión ambulante. La gente tiene mucho poder y tiene una expectativa de establecer un diálogo, no un monólogo, o seguir recibiendo un monólogo como ha sido, digamos, la comunicación tradicional durante muchísimo tiempo. Entonces, los políticos, los gobernantes, los funcionarios, ¿pueden participar de la conversación? Me lo planteo como pregunta. ¿Es posible? ¿Es recomendable?